Esta es la hora de la conversación. Hoy conduce Daniela Blut y recibe al artista invitado de la semana. Presentan Banco República. Ahora podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Móvile, la nueva línea de mobiliario de la Viere. Auspicia Victoria Plaza Office Tower. Bienvenidos a una nueva conversación. Hoy el artista de esta semana es José Trujillo, un artista que nació en Montevideo en 1960, vivió gran parte de su vida en Maldonado y falleció allí en 2019 a los 59 años. Trujillo pintó mucha obra muy diversa y una muestra muy representativa de toda esa creación se puede ver desde hace unos días y por suerte hasta febrero tenemos tiempo para ir a recorrerla en el Museo Nacional de Artes Visuales en el Parque Rodó. Para hablar de Trujillo, y además tenemos el privilegio de tener una obra en el estudio, ya la pudieron apreciar por estos días, para hablar de Trujillo recibimos hoy a Enrique Aguerre, el director del museo y además curador de la muestra. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Daniela. Ya estuvimos hablando un poquito en la previa, no nos pudimos aguantar, pero ya tenemos mucho más para conversar, así que vamos a tener tema para rato. Y además recibimos a Adriana López, esposa de Trujillo, también, bueno, su viuda y su musa está en el retrato de esta obra que tenemos en el estudio, y están muchas de sus obras, en muchas de las que están expuestas en el museo, junto a sus hijos, autorretratos. Imágenes que se ve, la vida cotidiana, esa tan rica, tan colorida, así que con Adriana también vamos a estar conversando de todos esos procesos creativos, de ese Maldonado tan colorido, tan verde que aparece por ahí en las pinturas. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias, encantada. Muchas gracias. Bueno, y vamos a empezar un poco por el disparador de esta conversación, que es esa muestra que ya se dijo en la inauguración, una muestra que para algunos, bueno, postergada, una muestra que viene a saldar un poco esa deuda que había con Trujillo, que no había habido una muestra como esta que se montó en el Museo Nacional. ¿Qué pasó? Capaz que, Enrique, empezar contigo. ¿Por qué se da ahora? ¿Qué condiciones se dieron ahora? ¿Y por qué esa muestra que lo dijo el ministro también, ¿no? Sí, varios coincidimos en que era una muestra que comenzamos a saldar la deuda con un artista que tendría que haber estado en el museo bien antes por las características de su obra. Pero bueno, eso es difícil, nos cuesta mucho como uruguayos, nos cuesta mucho reconocer a nuestros artistas. Le pasó a Torres, le pasó a Figari, le pasó a Barradas, le pasó a Petrona y puedo seguir. Es difícil, pero lo que sí no podemos omitir desde el Museo Nacional, justamente una de las misiones y objetivos más importantes que tenemos es contribuir a la cultura desde las artes plásticas y visuales. Entonces, una vez que detectamos artistas, pasa lo mismo con Teresa Vila, que estamos exponiendo en Sala 5. Sí. Investigamos con curadores del museo, fuera del museo, que hay un trabajo de investigación, a veces son trabajos de tesis de doctorado, como María Frick, con Carla Vite. Nos ponemos a trabajar y hacer posible la muestra, la reflexión sobre exhibir, que también no es fácil elegir y tener acceso a la obra más importante para exhibir, y generar después una publicación que haga circular la obra en el Uruguay y fuera del Uruguay. Tuvo que decir algo que he escuchado en este proceso y que me parece muy interesante. Tenemos que tener en cuenta que los tiempos han cambiado mucho. Ahora el museo es un museo muy abierto, pero hubo toda una generación, no solo José Trujillo, toda su generación, que son muchos pintores, que nunca tuvieron tampoco su exposición en el museo, o que
Incluso siempre, con José siempre decíamos, ojalá haya un curador que se anime a hacer una muestra y a reunir a todos los pintores de esa generación, que sería algo interesantísimo. Y bueno, quería aclarar eso, porque es cierto que José no lo tuvo, pero muchos no lo tuvieron y no lo han tenido aún. Sí, hemos hecho primeras muestras de artistas como, pues, es larga la lista, pero en los últimos años, en los últimos 15 años, hemos hecho primeras muestras de artistas que decís como primeras muestras de Jorge Páez Vilaró, de Carlos Páez Vilaró, de Miguel Ángel Bategasor y así, ¿no? Puede haber tenido de que Petrona ver. Viera. Sí. Imagínate, bueno, tenemos 1001 también. obras y la primera antológica en el museo es del 2020, imagínate. Las obras entraron en el 60, o sea, 60 años después de haber ingresado a ese conjunto de obras maravillosos, recién nos dimos permiso, como, ojo que es buena, es decir, igual de buena que los buenos, ok, pero eso, porque los museos han cambiado también, a veces es difícil desde el siglo XXI, obviamente que yo estoy de acuerdo y bueno, apoyo la gestión eso en abrir a los artistas. El museo fue creado para eso, para difundirlos y para exhibirlos y estudiarlos, pero no siempre fue así, como dice Adriana, es así. Los tiempos cambiaron y ahora creo que la propia sociedad exige muchísimo más, y no solo colgar la obra, iluminarla bien y hacer un texto, también tiene que ver con las visitas guiadas, con las visitas de las escuelas, con crear guiones, accesibilidad, que no solo sea un lugar de producción, de pensamiento crítico, de reflexión, sino sea un lugar de disfrute. La maravilla que es estar tomándote un cafecito en el jardín o tomando un mate y entras y te encontrás con la obra de Trujillo y esas vegetaciones, los jardines, y volvés, y el taller, y volvés a salir y es todo uno. Bueno, eso lleva trabajo entenderlo, pero es la gente lo que legitima eso, es la comunidad lo que legitima eso. Puede haber tenido que ver también que él haya trabajado y haya desarrollado la mayoría de su producción en Maldonado, esa cabeza muy centrada en Montevideo también. Sí, es tremendo, el centralismo nuestro es tremendo. Ahora nosotros hacemos con el Ministerio y con Gestión Territorial, con Juan Carlos Barreto, estamos haciendo 3 itinerantes. Ayer cerramos justo el último destino, que es Canelones, pero la muestra de Petrona Paisajes arrancó la itinerancia Minas, Maldonado, Rocha, 33, Florida y Canelones, y Manuel Rosé ahora va a ir a Tacuarembó, viene de Rivera, los 19 maestros ahora vienen el viernes, inauguramos en Dolores, pagos chicos también, como dice el ministro, no solo ciudades grandes, pero viene de Artigas. Nunca había existido la posibilidad de imaginar una muestra con las obras del Museo Nacional, que es nacional, en Artigas. ¿Por qué hay uruguayos de primera y de segunda? ¿Por qué en cuanto a si vivís a 10 cuadras podés disfrutar de una gran colección, y si vivís unos kilómetros más, porque tampoco somos un país tan extenso, no podías tener acceso a la obra? Y llevamos obras originales. La muestra de 19 maestros es genial, es uno por departamento. Por Montevideo va Amalia Nieto, por ejemplo, y hay uno, pero Lamón, bueno. Y la gente ve por primera vez esas obras, se emociona, las obras de los artistas de allí, de cada localidad, es algo interesante y que cambió y que ayudamos a que cambie, pero no siempre fue así, como dice Adriana. No, yo quiero aclarar que José, para la familia, siempre así fue José. José expuso bastante en Montevideo, o sea, expuso en el Museo Zorrilla, sí, una muestra curada por Alicia Haber de figuras, preciosa, en el antiguo MAC, el Museo de Arte Contemporáneo del diario El País. Claro, María Luisa Torrens. La gran patria de María Luisa Torrens, una grande. Divina. Una grande. Sí. Y bueno, y expuso en Galería Latina. En Galería Latina tuvo varias exposiciones. Incluso la muestra que él pintó sobre Montevideo, que fue durante un año que estuvimos viviendo acá. En el Espacio Artigas el año pasado. Sí, el año pasado en el Espacio Artigas. O sea que él, si bien... Perdón, Espacio Edificio Artigas, porque si no me van a retar. Sí, Espacio Edificio Artigas. O sea que expuso a lo largo del tiempo en Montevideo también. Sí, me refería que por qué no había llegado antes al Museo Nacional, capaz que porque, bueno, le está radicado en Maldonado. Maldonado tiene una cosa extraña, no es extraña en realidad, tiene algo especial, que es que es como otro mundo cultural, digamos, que tiene que ver con el verano
y con la cantidad de personas que llegan. José tuvo una vinculación muy grande con el Museo de Arte Americano y con Jorge Páez Vilaró. Y de ahí que hizo una amistad inmensa, su gran amigo, Raúl Santana, crítico de arte, poeta, crítico de arte argentino, que tanto que Raúl decía, es el hijo, tiene 2 hijas, dice, es el hijo que quise tener, es José. Se querían muchísimo, compartían la poesía, la sapienza, lo que sabía Santana de pintura latinoamericana, era impresionante, y uruguaya. Y él venía mucho, y entonces de pronto eso hizo que después él fue director del Museo de Arte Moderno en Buenos Aires, fue el director del Centro Cultural Recoleta también, claro, en los 90, y de pronto eso hizo que por la relación José expusiera mucho en Buenos Aires. Y por la relación con gente que conocimos, coleccionistas y qué sé yo, americanos, y a raíz de Alex Vick también, que desde muy temprano, desde hace muchos años, él compró obra de Trujillo y después llevó adelante. Comisionó obra para ser realizada. Claro, después lo invitó al proyecto, claro, de Estancia Vick, que es donde está la obra. Eso hizo que también expusiera y se contactara con Estados Unidos. Pero son cosas que se dan por ciertas circunstancias. Claro, y el camino de la obra capaz que se enfocó más hacia ese lado, y no para allá, no para acá. Claro, tomó como pero igual rumbo. Siempre tuvo contacto con Montevideo, o sea. Y quería, trayendo, agarrándonos del título de la muestra, ir un poco al estilo, que es la realidad en cuestión. Y hablaban varios de los mensajes que estuvimos escuchando en estos días, ¿no? Si iba por el lado de esa mirada cuestionadora del artista. ¿Cómo lo veían ustedes? O cómo surgió ese título de la muestra. El título es de Enrique. Sí. Yo lamentablemente no tuve tiempo de conversar más con José, me hubiera gustado, creo que nos hubiera gustado a los dos, pero ya nos habíamos acercado bastante. Y también repasando las entrevistas de él, él tiene muchos artistas de referencia, tiene gusto personal por muchos artistas, pero él marca con Velázquez, con Manet, incluso Torres, que es menos, pero la construcción de la obra de él hay mucho del constructivismo. No, ahí lo ha escrito. Sí, lo ha Tengo escrito, escritos pero donde no... él dice, cuando estoy trabajando, siento que tengo acá atrás los fantasmas de los grandes maestros. Se lo dice Alicia Haber en un catálogo. Y entre ellos, creo que de los primeros Torres, claro, le tenía un respeto inmenso a Torres. Pero en el caso de Manet, que precede a los impresionistas, y para él es importante, ahí hay una operación que es, pese a que es pintor figurativo con todos los prejuicios que de los años 80 para acá traía eso, no es una imitación de la realidad o el espacio ilusorio, que es lo que define el arte figurativo sobre el abstracto, que es una vieja discusión ya laudada de mucho tiempo, ya no tiene mucho sentido, porque como sabemos, todo gran pintor figurativo es también abstracto, basta acercarse un poquito a las obras, y está la línea, está la forma, está el color, está el empaste, está la pincelada. Pero en el caso de Trujillo, lo que hace Manet además es reflexionar sobre la pintura como pintura, no en relación a la naturaleza, sino a la gente que los rodea, sino con las reglas de la pintura. Entonces, cuando enfrentamos la obra más allá de las afinidades o que se basó, ya sea un autorretrato, un retrato, es la construcción, es la forma, es la luz, es el color, y entonces es pintura. Y es fantástico eso hoy en día. Mirá que han tratado de matar a la pintura, tiene 40.000 años desde que enchastramos cavernas, ¿no? Con las manos, pero digo... Y vuelve. ¿Por qué vuelve? Porque es una dimensión diferente de apreciar. Son figuras inmóviles, son telas, son todas óleos sobre telas, en ocho núcleos diferentes. Y mucha gente, artistas contemporáneos que visitan el museo, dice, no sabía que existía este artista, no conocía. Una vez vi algo en una... Entonces, también es importante la posibilidad de reunir 55 piezas en 8 núcleos ordenados, y con un concepto atrás como para descubrir plenamente al artista. Después sí uno puede seguir investigando un poquito, pero
Por suerte, buena parte de la obra que se exhibe pertenece a la familia y una parte justamente al espacio del edificio Artigas y a María Ortolani, que muy gentilmente, sobre todo con la serie Montevideo que tú decías, entonces se puede ver las distancias entre las obras donde el dibujo pesa más o donde pesa más la mancha, y es fantástico, por ejemplo, en el autorretrato de él con el retrato de Adriana, que están juntos, que están a la entrada del taller que pusimos juntos. En una incluso muestra el artilugio del dibujo y deja sin terminar la mano, parte del cuerpo de Adriana, y el otro es pintura. Eso es fantástico. Y se ve, no te lo tengo que contar, ¿no? Es arte que no te tengo que explicar, que te puede conmover, que tú puedes ver, y es una conversación que inicias directamente con el artista y con la obra. Y eso también no es poco. Fue muy difícil el proceso de seleccionar las obras con un artista que tiene obra tan distinta, tan variada, porque esos son 8 núcleos, súper distintos, ¿no? Yo creí que iba a ser imposible. Creí que iba a ser imposible, te lo juro. Pero bueno, Enrique lo tuvo muy claro desde el principio. Él es muy organizado, sabe las dimensiones del museo, ya lo tiene incorporado. Y cuando me pasó la lista, yo dije, no lo puedo creer. Pero ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a esto? Pero es muy vasta la obra. Y como José siempre decía, él no tenía necesidad de buscar los temas para pintar. Los temas los veía en todos lados. Alrededor de él estaban los temas. Y por lo general él, cuando se ponía frente a la tela, decía, sí, séntate ahí, o si viera la mesa del taller, como él la veía, ya estaba ahí puesta. Pero él ya sabía qué era lo que iba a surgir ahí. Mira, justo eso me intrigaba preguntarte, o sea, ¿cómo surgían? O sea, ¿cómo pasaba de un tema a otro? Si eran momentos, si eran rachas. No, era natural en él. Era natural como era natural pintar, que para él era como respirar, igual. O sea, su vida fue pintar. Creo que no debe haber pasado un solo día que no haya estado en el taller pintando, preparando telas. Eso también contesta un poco la pregunta que nos hacía Daniela de también por qué había cierta marginación. Porque en algún momento también tenés que optar por energía, por edad, por fuerza. Si te vas a dedicar a hacerlo obvio, vas a dedicarte a pintar. Entonces, ¿qué es lo importante? Pintar. Bueno, ya me van a llamar, ya va a pasar. Y pasa. Cuando el arte que se produce por parte de un artista es suficientemente potente, tarde o temprano va a emerger y se va a conocer. Así. No hay forma de ocultar eso. Es totalmente así. Y él priorizaba el trabajo en el taller, era sagrado. O sea, siempre nos recordamos, mis hijos pueden dar fe de esto, que siempre comentamos cómo en nuestra familia no había vacaciones. Vacaciones de irte a un hotel, de irte a un lugar o alquilar algo que no tenga taller. No existió nunca. O sea, salíamos vacaciones de julio, vamos a recorrer toda la zona del Uruguay. Llegábamos 33, Cerro Largo, y el otro día veíamos que en la ruta nos dirigíamos a Maldonado. ¿Qué pasó con las vacaciones? No, tengo que volver a algo porque dejé algo que está pendiente. Y claro, era esa dependencia del taller, del trabajo del taller. Incluso siempre que viajamos, él y yo, fueron por motivos de a exponer, a pintar, o por algún interés de una exposición que había que ver. Siempre vinculado a... Claro. O estar en Madrid y tener que ir todos los días al Museo del Prado, por ejemplo. Como corresponde. Todo el día. Como corresponde. Claro, el Museo de los Pintores, como corresponde. Y todos los días... pero maravilloso, digamos, y lo mismo en Estados Unidos. Y esas instancias, por ejemplo, tantos retratos que hay familiares con los hijos, contigo, eran siempre, o sea, voluntarios de cierta manera. No hay voluntarios. Nadie voluntariamente. Les pedía a los chicos, bueno, ahora posen, lo hacían base a fotos, los hacía tiempo después, capaz que cuando los chicos ya eran grandes, bueno, había una foto vieja y eso se pintaba. ¿Cómo era? Hay retratos tuyos durmiendo. Nunca usaba fotos, no podía, no era imposible. Él te hacía posar. Y era duro y era sufrir. Tenías que sufrir. Posar es durísimo. Mis hijos se acuerdan, o sea, Barbies regaladas a las nenas. Si le posas a papá, te regalo. Bueno, te voy a llevar a Devoto, que recién había abierto y tenía una juguetería enorme para que elijas lo que quieras. Claro, y era un poco así. Es cierto que
tanto mis hijos como yo adoramos la pintura de José. Ellos nacieron en el taller. Yo con panzas pisaba telas y, o sea, nuestra vida era parte de la vida, pero no es fácil posar. Y una vez le preguntaron a José por qué tenía tantos autorretratos. Y era porque él estaba siempre presente. O sea, era muy fácil. Él no se podía quejar. Claro. Él y el espejo. La figura humana representaba un enigma tan increíble que la única forma de intentar mínimamente desentrañarlo era ponerse enfrente a la tela y pintar. Pero es muy difícil conseguir modelos. Era muy difícil. Ahora supongo que quizá también. Modelos que tengan tiempo, que tengan la paciencia, que tengan cierto amor por lo que se está haciendo. Cierto compromiso, ¿no? Hubo una pareja, unos amigos, siempre fueron amigos, familias o amigos los que posaron, porque la familia porque no podíamos huir. O sea, nos tenían ahí atrapados. No había chance. O sea que no había chance. Y los amigos que querían mucho su pintura, que lo querían mucho a él, por ejemplo, no me olvido nunca de Ana y Pato, Ana Inés y Pato, un matrimonio, amigos que ya no son más matrimonio, pero no importa. En ese momento sí, posaron para todas las obras grandes de Estancia Vic. Y en ese momento, 2009, si no me equivoco, se declaró la guerra de Irak. Fue terrible. El día que nos enteramos de la guerra de Irak, ellos estaban posando. Y cuando terminaban yo preparaba una cosita, cenábamos juntos, por lo general, después que ellos salían de trabajar. Y me acuerdo que nos dijeron, por un momento sentimos que con este mínimo acto de estar acá posando para José, estábamos haciendo algo en contra de la guerra. Y pasaban esas cosas increíbles. Pero siempre fueron familiares, amigos, porque primero la cercanía para él, la comodidad de poder decirte, no te muevas. Claro. Mucho rato. Y porque, claro, y el conocimiento. El conocimiento para él era muy importante. Y hizo retratos toda su vida. Toda su vida. Tengo ahí en el taller un retrato de los 13 años. O sea, y autorretratos del taller de Manolo a los 14. Esa sería otra muestra. Ya tenemos pensado otra muestra, que serán los dibujos. Eso amerita otra exposición. Ya lo avisamos el día de la inauguración. Bueno, ahora me cuentan un poco. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya volvemos. Presenta Cuna de Piedra. Legendario, profundo, carismático. Cuna de Piedra, de los Cerros de San Juan. El vino originario. Seguimos en la conversación. Hoy estamos hablando de José Trujillo, estamos con Enrique Aguerre y estamos con Adriana López. José para la familia, nos decía Adriana. Estábamos hablando un poquito en la pausa de este cuadro que tenemos en el estudio, que decía Adriana que no es que tiene una historia en particular, pero repite el patrón de todos los retratos, que es, sí. Posá por favor un ratito, deja los mandados a un lado. Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. ¿Recordás algo así en particular de este o esa dinámica? No, muchas veces, hay muchas durmientes. Las durmientes tienen su sentido. Es que claro. Adriana a veces no aguantaba. Y él aprovechaba. Decía, pero si querés podés dormir. Y la serie de las durmientes sí es preciosa. Con el sofá. Sí. Hay una en el museo. Dos. Hay dos durmientes y una que sueña, que eso es interesante para marcarlo. Sí. Pero claro, sí, hay muchos retratos míos, pero ya te digo, estaba ahí, a mano, y era incondicional. Entonces, si había una tela preparada y posaba. Posé cocinando, durmiendo, leyendo, escuchando música. Pero sí, es interesante cuando tiene todo una cosa... Claro. Muy interesante aprender a posar. Yo, gracias a eso... puedo pasar mucho rato en la misma posición o puedo tener una paciencia especial para... Inspiración. Sí, cultivaste la paciencia. Sí, es muy interesante. Hay igual en los retratos de Adriana, es difícil hablarlo porque es Adriana y está acá, pero igual me voy a animar. En muchos de los retratos, y eso que hablábamos de pintura, que es lo que le interesaba a José,
Fíjate, en esta pieza que tenemos acá, ella está de frente, pero no nos mira porque está con ojos oscuros, con lentes oscuros. Y fíjate que lo que vemos dentro del cuadro es otro cuadro, que es el rectángulo de la ventana, y los cristales, no sabemos lo que hay detrás de los cristales, porque se refleja el jardín. O sea que el cuadro empieza y termina en el cuadro. No hay un espacio ilusorio. Y está la figura del pintor, de José, reflejada, justo detrás, reflejada en la ventana. Pero no hay detrás, y siempre José está con el lienzo en el caballete, aunque ella esté al lado y mirando, ¿no? José no nos mira, pues está pintando. Y está el reverso de la obra. Eso también es muy moderno y muy contemporáneo. En la serie Durmientes, en la segunda, que estás perdiendo un calcetín rojo, le puso sueño. Y es interesante porque esa obra, en el sector izquierdo, en el ángulo superior izquierdo, vemos un lienzo dado vuelta, el reverso, y vemos que el lienzo se llama Sueño, 1998, José Trujillo, óleo sobre tela, 1,80 por 1,80. Y mirás la cartela, lo que estás viendo se llama Sueño, José Trujillo. O sea, lo que estás viendo es lo que él no te deja ver en el cuadro, pero lo terminás viendo como pintura. La pintura como un espacio esencial y como artilugio. Es fantástico, fantástico. ¿Y de quién ver las influencias en el trabajo de él? Él se formó con Manolo Lima. Sí, él empezó en el taller Maldonado con Manolo Lima, muy chico. Chiquito. Primer autorretrato de 14 años. 14 años. Muy chiquito. Después el taller... Carlos Tonelli. Pero Tonelli nunca tuvo taller. No, Tonelli lo que tenían más que nada eran conversaciones. Tonelli había sido su profesor en secundaria, en el liceo. Y tenían sobre todo, se charlaban de pintura. Charlaban de pintura y charlaban de lo que él estaba... de hablar de pintura con Tonelli. Y de lo que estaba... Una época, además, en la que José... Fue la época de los dibujos a la Bienal de San Pablo, en el que José dibujó muchísimo. Con 22, 23 años, que Jorge era el comisario. Claro, sí. Pero después influencias, bueno, la historia de la pintura, por supuesto, que los grandes pintores, los uruguayos... Pero él estaba muy atento a todo lo que pasaba, en la pintura. A él, por ejemplo, le gustaba mucho Arica, le gustaban mucho los pintores de la Escuela de Nueva York, o Freud. Hopper, por supuesto, pero también Divercon. Freud, Divercon, claro. Sí. No, mucho más contemporáneos, claro. Sí, claro. Sí, o Eric Fischer. Hay algunas obras de transición, que hay algo de Philip Guston. Philip Guston, claro, mucho. Bueno, pero lo que pasa es que eso es como cambiar figuritas, ¿viste? Porque el arte no sale de un cero, siempre es producido a partir de un arte previo que se reelabora, y como en la literatura, que alguien dice, no, pero está escribiendo copiando a Virginia Woolf. Y copiala tranquila, o a Onetti, no vas a escribir igual que Onetti, tú tranquilo a partir de ahí. Y él muy joven ya desarrolló un lenguaje propio, con un interés propio, ¿no? Y más allá de las modas, ahí también tuvo esa penalización de que estaba de moda hacer determinadas cosas. Y los artistas quizás más relevantes en las últimas décadas son aquellos que mantuvieron el camino propio de hacer lo que creían que tenían que hacer. Las modas caen rápido y el arte continúa. Sí, nunca siguió una moda. Él siempre pintó lo que él creía que tenía que pintar. Y bueno, y fue siempre, y se mantuvo siempre atento a lo que pasaba, y estaba siempre viendo pintura, siempre viendo, leyendo y viendo pintura. Era lo que más le interesaba. Y esa etapa más surrealista que tiene con las formas, las criaturas zoomórficas. Las criaturas, sí, yo le digo más orgánica. Lo que pasa es que el juego de la pintura, el juego de la pincelada, el tamaño de la tela, eso influye. Él podía pintar perfectamente algo, entre comillas, hiperrealista. Claro. ¿No? Claro. Entre grandes comillas. Sí, más apoyado en el dibujo. Claro. Pero sentía otra cosa. Tú ves una de esas batallas roja que es tremendo, y decís, bueno, pero este es el mismo pintor. Sí, es el mismo pintor. Muy dramático. Por una cosa es otra, como lo decía muy bien Enrique hace un momento. El tríptico de las dunas. Bueno, el tríptico de las dunas es... Esos son paisajes. Fabuloso. Son paisajes. Simplemente que no
está pintado de la forma tradicional que pensamos cuando pensamos en un paisaje. Pero son paisajes. Y bueno, pero estaba eso en él. Y bueno, convivían no voy a decir las dos cosas porque no son dos cosas separadas, son las mismas, él las tenía integradas, absolutamente. Sí. Y mencionaban por ahí los dibujos, capaz que para ir cerrando y pensando ya en el futuro, porque vuelan los minutos. Emma Sanguinetti también hace mención a los dibujos, ¿no? Como lo define como un gran dibujante. Pero igual estamos trabajando en la muestra, que estamos haciendo un libro importante con la obra. Y faltan varios meses de la muestra, porque si no termino de llegar nunca. Bueno, yo para dejar una zanahoria ahí plantada y para tener tema para adelante. Sí, siempre las curadurías son un recorte, y más con una trayectoria donde hay tanta obra y tan importante, entonces uno toma decisiones, ¿no? Bueno, vamos a mostrar esto. Pero viendo un poco me falta y tengo varias visitas por delante, si Adriana es amable y me invita de nuevo al taller a ver, porque ya viendo algo, el museo tiene un premio nacional que es un dibujo, fantástico. Y no lo pusimos porque era otra cosa. Hay series enteras que no están en la muestra. Pues es muy prolífico. Y además hay series que casi todas están afuera, algunas. Ya. Sí. En Buenos Aires hay muchísima obra y en Estados Unidos hay mucha. Adriana me mandaba un PDF. No está. Yo no quiero olvidarme de que quiero agradecerle especialmente a Emma Sanguinetti y a Roxana Falbotà por sus palabras. Muy lindas. Sí. José no la conoció a Roxana, eso vino después conmigo, pero a Emma Sanguinetti la apreciaba mucho. Le era importante, consideraba su opinión. Y bueno, y agradezcamos también a Valentín. Tú no lo puedes hacer por mamá, pero yo sí, porque fue muy generoso. No, le agradecemos a Valentín también. Vamos a agradecerle que fue muy generoso con los conceptos y también es difícil para la familia. Yo 2 días antes de inaugurar los invité a que recorrieran la muestra y ver qué pasaba. No fue muy bien, Enrique. Y bueno, para mí el mejor elogio es cuando, y lo puedo decir, creo que lo puedo decir, que Adriana me dijo a José, como le dice la familia, le hubiera gustado esta exposición. Bueno, bien, ahí te quedaste ahí tranquilo. Ya la cocarda, lo demás podemos campear con lo demás, pero totalmente, eso es lo más difícil. Porque, claro, yo detesto las exposiciones donde el curador se pone delante del artista, y acá es José. Y eso es lo importante. Totalmente. Perfecto. Mencionabas, para no irnos tan adelante en el tiempo, entonces de hablar de los dibujos, mencionabas un libro, a ver, contame eso. Estamos trabajando en un libro y también agradecer a la Intendencia de Maldonado, a la Administración Antía, que colabora con un libro que quiere decir que no es solamente el catálogo de la exposición, va a haber textos, pero también va a haber un anexo de fotografías, una cronología comentada de referencia, porque es muy importante para nuestros artistas contar con ese material y son pocos los artistas que tienen. Nosotros tenemos una política de publicaciones desde el museo y lleva tiempo y luego que se levanta la exposición es el testimonio, ¿no? Y pese a que tiene algunos catálogos, José Trujillo merece un libro de otras producciones y merece además formar parte de ese entramado de artistas de la segunda mitad del siglo XX, que ves los maestros, que ves los discípulos, a quienes influencia y entendés de qué se trata, ¿no? Ese tejido está interesante. Sí, se mete en el entramado de los artistas. Exactamente. Uruguayos. ¿Y ese libro pronto para cuándo? ¿Para el cierre de la muestra? Ya estamos trabajando, sí, antes que cierre, por lo menos, pero ya estamos y ahora vamos a acelerar un poquito. Que venimos de inauguración, ahora nos calmamos, ya el 21 ya nos calmamos, pero... Ahí va, sí. Con todas las muestras que quedan abiertas para los meses. Sí, porque lleva mucho trabajo, hay una inversión y además toda la parte de difusión, visitas guiadas, que yo prometí dar algunas, también del museo y también la familia. Vamos a tener visitas guiadas que se comprometieron, así que yo lo puedo decir públicamente. Totalmente. Que es otra, que complementan las visiones, ¿no? Que eso es lo bueno. ¿Querés contarnos, Adriana, cómo va a ser eso? Para ir cerrando. No lo sé, no me quiero poner. No, ya superé 2 etapas de nervios, eso todavía voy a esperar un poquito. Nicanor Parra, el poeta chileno, decía, ¿y qué si me gusta meterme en camisa de 11 varas? Y bueno, nos metemos en camisa de 11 varas, saltamos sin red.
Pero funciona, hasta ahora viene funcionando. El museo y Enrique te hace todo fácil. No, el equipo, porque también todo el equipo, pero todo se hace liviano y va fluyendo bien. Bueno, tenemos aceitada va a haber la visitas guiadas. Sí. Ese es el dato. Perfecto. Bueno, les agradezco mucho a los dos por haber estado por acá. Nos quedamos con la obra unos días más para seguir disfrutándola. Y bueno, recomendamos la muestra que está en los horarios habituales del museo, así que ya saben los oyentes que la pueden recorrer. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hoy en este espacio de recomendados quería aprovechar que tenemos como invitado a Enrique Aguerre, el director del Museo Nacional del Parque Rodó, para recomendar algunas de las muestras que inauguraron hace pocos días o están por inaugurar también esta semana en el museo. Estuve el fin de semana por ahí para recorrer la muestra de José Trujillo y bueno, el museo hace honor a la primavera y está floreciente, hay un montón de muestras. Así que hoy estuvimos hablando más en profundidad de la de Trujillo, pero quería recomendar en particular una exposición de Adela Casacuberta que se inaugura mañana jueves en los jardines del museo y también sigue adentro en una de las salas. Quería, Enrique, que me contaras un poco, son unos hongos de cerámica rosados que ya andan por ahí, ya vi los videos que se están instalando en los jardines. Nos cuesta mucho difundir porque es una muestra atípica, porque comienza con una acción en el jardín, que son hongos rosados en los jardines del museo, que es una acción con las distintas... Adela Casacuberta no venía de la cerámica y con el tema de la pandemia se puso a hacer talleres y ver y luego siguió. Hizo este proyecto colaborativo que también colabora la Facultad de Artes de la UDELAR y otros artistas, entonces generó como unos hongos, unos hongos que además se los dieron a cuidadores para que hicieran germinar y cultivar los hongos dentro de los hongos. Y es curioso porque los hongos biológicos imitan el color del esmalte de la cerámica. Ahí tenemos el asesoramiento. Los curadores son Patricia Bentancur, del lado del arte, y Alejandro Sequeira, que es un micólogo. Del lado o sea que entramos al reino hongos. de los fungi, que es todo un tema. Hoy los pájaros están desconcertados porque no entienden por qué le sacaron su lugar de comida todos esos objetos, pero ya están picoteando algo que creen que hay comida. Entonces se está dando. Eso es, mañana inaugura y se hace la acción afuera y va hasta el 15, que va a estar Adela haciendo una visita, una charla. Y adentro entra otra exposición. Yo invité a que los hongos contaminaran un poco el museo y el canon artístico, entonces ella hace todo un autorretrato y un trabajo con otras piezas autorreferenciales sobre el cuerpo, sobre el deterioro del cuerpo, sobre la memoria, que es parte como de la obra que ella viene trabajando también. Claro, ella había presentado el Premio Nacional, ¿te acordás? Unas piezas que era con el espacio que queda en la mano y la cara. Yo le había sugerido un documental de María Martins, que fue pareja de Duchamp, y Duchamp hacía escultura ya en los 30 y 40 con los espacios del cuerpo. No reproduciendo el cuerpo, sino los espacios, axilas, las piernas, mulas. Fantástico. Y hay un trabajo bien interesante, escultórico, obviamente un encare muy contemporáneo, así que invitadísimos a... Y eso pasa al edificio. Eso pasa al edificio y queda hasta febrero, se integra... A todas las muestras que yo digo. A todas las muestras que esperemos llegar hasta el final, pero bueno, sí. Porque les voy a recordar un poco a los oyentes, está la muestra de Margaret White, Tiempo de escuchar, en la sala 1. Correcto. Y está la de Teresa Vila, El terreno de la duda, en la planta alta, igual que Trujillo. Exacto, y viene para cerrar otro ceramista realmente muy, muy bueno, poco conocido en Montevideo. Volvemos. Ya no está Maldonado, pero está en Paysandú, más lejos. Álvar Colombo, junto a la escuela también del CURE, la Intendencia de Paysandú, el Instituto Nacional de Artes Visuales, se presenta la obra de Álvar, que además fue discípulo del Taller Torres, ¿no? Y también volvemos a la cerámica. Este año con la cerámica ya es la tercera muestra, así no se pueden quejar, porque vienen más cerámica, más textiles, ahora como de a poco. Diversificando. Totalmente, porque es muy rico. Las manifestaciones del arte son muy ricas y está bien verlas en contexto, ¿no?
Aprovechar y abrir la cancha. Perfecto, nos vamos con todas esas recomendaciones entonces, y todas estas muestras que siguen, además aprovechan el último tirón del año y siguen hasta febrero. El verano, hasta febrero. Sí, porque cambian los públicos, ahora viene mucha gente. La gente dice mucho turista extranjero, mucho turista del Montevideo, porque la gente de Montevideo tiene la suerte de tener licencia y bajar, y con un boleto tienen la Rambla y tienen el parque infantil y tienen el museo, es un precioso paseo. Entonces recibimos mucha gente que en el año de repente les es difícil acercarse al museo. Perfecto, nos vamos con esa recomendación, aprovechar el museo y el jardín también.